Buenas, un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Laboratorio Canino con Gustavo Estrada y aquí su servidor Romano Rutia. Vamos a estar conversando el día de hoy sobre cómo aprenden los perros, que además es un tema súper interesante. Vamos a ver ciertas cosas como tal vez un poco académicas en ese sentido, pero vamos a tratar de cómo se aplica esto en la realidad, qué significan ciertas cosas que de repente podemos ver en tal vez cuentas de Instagram, qué significan todas estas nomenclaturas, castigo positivo, refuerzo positivo, todo este tipo de términos. Vamos a conversarlos, de dónde vienen, cómo se originaron y cómo se aplican entonces en el entrenamiento de nuestros perritos y entender cómo aprenden. Así que vamos a darle inicio a esto. Gustavo, tú que eres el verdadero profesor, el profesor canino, lo pueden buscar en Instagram, por cierto, @el profesor canino, tiene una cuenta muy interesante, para que entonces empieces a explicarnos cómo es que en realidad aprenden los perros. Muy bien, Román. Bueno, esperemos que también próximamente estemos anunciando que te sigan en tu Instagram, @espacio por definir, pero Sí. esperemos que sea muy próximo. Coming soon. Coming soon, pues, en tu Instagram más cercano. Entonces, ¿con qué nos topamos? Los perros aprenden de pocas maneras. ¿A qué me refiero de pocas maneras? Que las podemos resumir en tres grandes paradigmas o tres grandes modelos de aprendizaje. El primero es el famoso condicionamiento clásico, del cual todo el mundo tendrá experiencia porque recordaremos el ejemplo del perrito que suena la campana y saliva. Yo creo que todos los que hemos tenido perrito hemos visto algún meme o algún chiste por el estilo. Pero eso es el perrito de Pavlov, ¿no? Eso es el perrito de Pablo. Eso es aprendizaje clásico. Condicionamiento clásico. Hay un segundo tipo de aprendizaje que tiene que ver con el que planteó Skinner, que es el aprendizaje por condicionamiento operante o aprendizaje instrumental, en el cual se focaliza en las consecuencias de las acciones. Y asimismo tenemos un aprendizaje que tiene que ver con la capacidad social de los perros, que es el aprendizaje por observación. Es decir, cuando pensamos y hemos visto, oye, mi perrito parece ser que aprendió a sacar agua de la llave porque me vio haciéndolo. Y sí, efectivamente, es porque te vio haciéndolo que aprendió a hacer algo por el estilo. Aprendió a abrir una puerta o un cajón, etc. Claro. Son como los tres modelos. Todos los demás que nos solemos encontrar en el mercado no son más que reformulaciones de lo ya existente o con nombres más rimbombantes para la venta, sin duda. ¿Y ¿Por dónde empezar? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cuál es la diferencia entre cada cual? Porque a veces uno dice, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, aprenden por observación. ¿No es todo lo mismo? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Mira, en el fondo, es decir, a decir verdad, todo ocurre en simultáneo en la realidad. ¿Sí? Es decir, todas suceden, es decir, no es que aprenden por una o por otra, sino que aprenden por todas al mismo tiempo. Por todas, es que es difícil separar esto de la realidad, porque en el momento, en la realidad, es decir, las diferenciaciones que se hicieron fueron netamente académicas y los experimentos del laboratorio buscaban aislar muchas variables para estudiar específicamente las que ellos definieron, pero en un ambiente real, con un perro afuera, en la calle, le está aprendiendo de nuestra actitud, de nuestro nivel de energía, de nuestro modelaje, pero al mismo tiempo de las consecuencias que le brindamos y al mismo tiempo de todos los estímulos que están entrando en juego alrededor de él. Entonces, o sea, que sí podrían entonces estar funcionando todas al mismo tiempo. Sí, por lo general tal vez funcionan 2 o 3. Sí, porque la realidad es inseparable a como solemos hacer en ciencias, que sí podemos aislar 2 o 3 variables y en un diseño experimental de laboratorio con todas las condiciones controladas manejamos 2 o 3 variables y vemos aprendizaje, pero en la realidad es sumamente complejo. Okay. Operan en simultaneidad varias de ellas. Ok, ¿sí? Y entonces, ¿en qué consistiría? Empezamos por la primera, ¿no? El condicionamiento clásico. Sí, como históricamente por cronología. Okay. Pavlov llega a estos desarrollos como cerca del año 1902, aproximadamente, hace 100 y tantos años. Pero el aprendizaje clásico o el condicionamiento clásico lo que plantea es una asociación o un aprendizaje entre estímulos.
entre Ok. dos o más cosas que el perro, porque estamos hablando de perros, pueda percibir a través de sus órganos sensoriales, ¿ya? Y es el clásico ejemplo de, oye, ante la presencia de alimento, el aparato biológico empieza a salivar para, evidentemente, poder digerir mejor el alimento al momento de la masticación. Eso ocurre de manera natural. Ya todo el Ujú. mundo, todos los perros que estén en contacto con el alimento, va a haber un incremento de la salivación para procesar ese alimento, ¿ya? Claro. Entonces, pero ese estímulo alimento puede ser antecedido por otra cosa. Y creo que vamos a quedarnos con el ejemplo, aunque no fue una campana lo que usó Pavlov, pero vamos a quedarnos con el ejemplo de la campana, que creo que es bien sencillo, ¿sí? Ok. Si yo sueno la campana sistemáticamente antes de entregar la comida, que la comida produce salivación, una respuesta refleja en el perro, vamos a encontrar que llega un momento que solo el sonido de la campana produce salivación. Y ahí lo que hizo fue que el perro aprendió a asociar dos estímulos, campana con comida, ¿sí? Y en el día a día, podemos mencionar aquí N cantidad de ejemplos, N cantidad de ejemplos, en donde si tomamos el tazón de comida más o menos a la misma hora y lo llenamos con comida, ya notamos que apenas estamos tomando el tazón de comida, ya el perro tiene una respuesta emocional intensa. Pero Ok. no porque hayamos tomado un tazón de comida, porque si solo tomamos el tazón de comida y no pasa nada, no se desarrolla esto. Es porque el tazón de comida va asociado con la presencia luego de comida. Ahora, estos estímulos de los que estás hablando que van antecedidos de otro, que producen una reacción, ¿va a ser una reacción siempre física o fisiológica? Es decir, o puede ser de otra naturaleza. En el paradigma del condicionamiento operante, las respuestas del perro, en este caso lo voy a circunscribir a perro, las respuestas de los perros van a ser respuestas motoras reflejas, o sea, una respuesta refleja como cuando se Condicionamiento va clásico, al ¿no? Porque dijiste clásico, operante. sí. Ok, Clásico, perdón, sí, clásico, clásico, ok. clásico, clásico. El ejemplo de cuando uno va al médico y para examinar reflejos te da con un martillito en la rodilla y la rodilla se mueve sola. Eso es un reflejo, eso es una respuesta motora refleja. Entonces el condicionamiento clásico va a tener que ver con respuestas motoras reflejas y eh, respuestas reflejas a nivel del sistema endocrino. Ok, Salivación, lagrimeo y todo el sistema endocrino es el responsable de las emociones y también toda la asociación, todas las respuestas emocionales entran en ese orden. perfecto. ¿Sí? Ok, entonces, Lo que es bueno, importante, lo que básicamente sí, es, ¿no? Es como, sí es físico y fisiológico, nada más la respuesta. sí, sí, solo que es físico involuntario, porque ya Ok, cuando es voluntario estamos en otra lógica, en la lógica del condicionamiento operante o del aprendizaje instrumental. ok. Esto yo recuerdo una vez que estaba viendo como un video de Michael Ellis. Para los que no conozcan, Michael Ellis es un entrenador importantísimo, muy famoso, con muchísimo prestigio internacional, eh, en el cual él hablaba que daba un ejemplo muy interesante sobre el castigo, ¿no? Pero independientemente, antes de entrar en esos términos, él decía, si yo, por ejemplo, te voy a saludar y te digo, hola, y te doy una cachetada. Y al otro día te digo, hola, y te doy una cachetada. Y al otro día te digo, hola, y te doy una cachetada. La próxima vez que yo te diga hola, probablemente tú incluso puedas que sientas como el malestar tal vez de la cachetada o lo que sea, sin que te la hayan dado aún, o tengas como el reflejo tal vez de cubrirte o de moverte, o como ese acto reflejo que podría una persona tener cuando la cachetean, sin que aún la hayan necesariamente cacheteado todavía. Sí, efectivamente, eso es aprendizaje desde la lógica del condicionamiento clásico. Exacto, Quedaron exacto, asociados dos estímulos, el hola con el cachetón. exacto, Entonces, lo exacto. que sabemos es que el cachetón produce una respuesta refleja de retirada, una respuesta de protegernos, de inclusive sentir malestar o dolor, pero como eso fue sistemáticamente antecedido por el hola o por la Ujú. presencia de la persona que se acerca, la solo presencia de la persona que se acerca o cuando nos dice el hola ya gatilla una respuesta de la misma respuesta que gatillaría si la Involuntario. cachetadas, claro, si la cachetada se hubiera dado, sin duda. ¿Sí? Ok, Es muy, muy ok, importante porque bajo esta lógica el perro no está reaccionando vamos a decir, a voluntad. No es un comportamiento que responde a la voluntad, sino es un claro. comportamiento emocional en el fondo, reflejo o emocional. Ok, perfecto, perfecto. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia de esto
con, bueno, esto es un ejemplo, pero ¿qué otros ejemplos, además de la campana y el salivar cuando se presenta A ver, la sí, comida o el cachetón, qué otra cosa podríamos mencionar así como en la vida podemos real? pensar, voy a ubicarme en el contexto de los perros y podemos pensar, veamos, todas aquellas estímulos que generen una respuesta emocional en nuestros perros. Por ejemplo, pasear es re divertido para muchos perros y les alegra y los energiza, por ejemplo. Pero si el paseo va antecedido siempre de que tomo la correa y la saco del closet, pues evidentemente por asociación el perro aprende que en lo que tome la correa, eh, ya esto va asociado con el paseo, entonces el solo tomar la correa ya produce la excitabilidad en el perro. Claro, y ¿Sí? eso tiene unas respuestas como tal vez elevación del ritmo cardíaco o empiezas a jadear, tal vez de la emoción, ¿no? Eso podría ser una respuesta entonces involuntaria de la que Sin estamos duda. conversando. Ok, Sin duda, sin duda. perfecto. O, por ejemplo, recibir visitas es algo muy grato, muy satisfactorio porque juegan con el perro, le hacen cariños, personas que no suelen ser las más frecuentes, perdón. Claro, Y nuevamente, si esto va antecedido sistemáticamente de que tocan la puerta antes de que la visita entre, esos perros que en lo que tocan el timbre o tocan el citófono o tocan la puerta propiamente, ya generan un estado de excitabilidad muy alto. Eso es ok, aprendizaje clásico, de condicionamiento clásico. perfecto. Ok. A todas estas, a pesar de que está como en el concepto de aprendizaje, técnicamente, no sé si llamarlo aprendizaje, porque pareciera que no es como un acto en donde hay atención, que se da como de manera espontánea, ¿no? No es como que, claro, sí, sí, tal vez sí hay como un aprendizaje, pero no es como consciente. No, es aprendizaje, sí, uno podría plantearlo como aprendizaje inconsciente, porque es que Claro, no participa la voluntad. Esto claro, ocurre sí o sí, esto ocurre sí o sí. Es decir, pensemos, aquí me retiro un poco y voy a los humanos, ¿ya? Pensemos que sistemáticamente, no sé, cada vez que se enciende una luz, a los 2 segundos hay un ruido muy, muy fuerte. Y ujú, no es que estemos necesariamente atentos a eso, es que después de 2 o 3 veces, cuando se encienda la luz, vamos a estar tapándonos los oídos de manera casi refleja. claro, Pero lo que pasa claro, es que el humano es un poco complejo porque el humano sí, sí es capaz de captar las asociaciones a nivel verbal, de decir, oye, esto está ocurriendo y por lo tanto está ocurriendo lo otro o asociado está ocurriendo lo otro. El perro no tiene esa capacidad lingüística para hacer esa asociación de ese modo, por lo que ocurre de manera espontánea, es aprendizaje espontáneo. Eso se puede instaurar eh, sin necesidad de que el perro esté atento deliberadamente a los estímulos que estamos manejando. claro. Ahí también me recuerda una escena de la película de La Naranja Mecánica, que es, bueno, un clásico Ujú. de la cinematografía del director Stanley Kubrick, muy interesante, en el cual, bueno, el personaje, los que no lo hayan visto, el personaje es una especie de matón medio drogadicto, junkie, que le gusta como medio pervertido el tipo, pero un tipo súper inteligente, muy divertido, y en algún momento de tanto hacer como fechorías lo meten preso y para no, él muy inteligentemente para tratar de reducir su condena, se pone como voluntario a un experimento psicológico en el cual le presentan imágenes de violencia, de perversión, de sexo, etcétera, etcétera, y en el momento en que le presentan esas imágenes, le colocan unas gotas en los ojos que le producen malestar, ganas de vómito, como que sensación de pánico, que se va a morir, qué sé yo, y lo que termina sucediendo es que efectivamente, él cada vez que está en presencia de situaciones de violencia o en las que piensa o tiene como las ganas de reaccionar violentamente o sexualmente, empieza este mismo dolor, como este malestar, estas ganas de vomitar o que se va a desvanecer, que se va a morir, qué sé yo, a reaccionar sola, es decir, de manera involuntaria, como lo estás presentando tú. Claro, sí, ahí lo plantean. Qué buena esa referencia, porque es un ejemplo, por un tiempo sí se aplicó en psiquiatría, en psicología clínica, alguna rehabilitación basada en el condicionamiento clásico, en donde sí, efectivamente, creo que, a ver, y aquí quizás quienes tengan la película más reciente, porque yo la última vez que la vi habrá sido hace 10 años, si acaso, Sí, ¿sí? yo la me Creo, encantaba. perdón, Que a mí me encantaba cuando estaba, es decir, la sí, primera vez que la vi quedé traumatizado, sí, absoluta. las escenas eran muy fuertes, pero me parecía que estaba tan bien hecha, tan bien dirigida, la dirección de arte era increíble, la dirección del tipo, el guión, todo, me pareció una obra maestra que al final como que dije,
Bueno, por mucho, por mucho que me traumatice esta, es tan buena que tengo que volverla a ver para analizarla y entenderla bien. Y después, bueno, obviamente entendí que era una pieza maestra. Pero Así es. cuando... Sí, Pero sí, efectivamente, es decir, él estaba sometido a un tratamiento que iba a producir náuseas o malestar físico, como de náuseas, malestar, etcétera. Y eso lo asociaron a la presencia de imágenes de violencia, para resumirlas, como de violencia. Por lo sí. tanto, la solo evocación de la imagen de violencia gatillaba esa respuesta que gatillaba el fármaco que estaban usando en él que le producía náuseas. Y lo vemos a Ujú. posteriori cuando él en otra escena, bueno, yo creo que hoy día hablar de spoilers de esto es como, no tiene Sí, ya. sentido, porque es una película re vieja, ¿ya? Sí, sí. Entonces, cuando él vuelve a intentar, después de esta supuesta rehabilitación, hacer esto, evidentemente queda como paralizado porque ante el acto violento lo que genera es muchísimo malestar fisiológico, como de náuseas, Exactamente. mareos, vómitos, etcétera. Eso es condicionamiento Exacto. clásico, tal cual. Sí, qué buena película. Es de los Sí. 70, pero en verdad el método Ludovico se llamaba el experimento al que lo sometieron al personaje. Muy interesante, para aquellos que no lo han visto, chicos, millennials o de repente generación Z, búsquenla, véanla, es una pieza maestra que tienen que ver, es una referencia cultural cinematográfica importantísima y les va a encantar, es una excelente pieza. Ok, Gustavo, entonces ya entendimos más o menos de qué va el condicionamiento clásico. Entonces, ¿cuál es la diferencia y en qué consiste el condicionamiento operante? ¿Cuál es la diferencia con el clásico? El condicionamiento operante hace referencia más a comportamientos que responden a la voluntad del perro. Son comportamientos intencionales que tienen un objetivo. Y estos comportamientos se ven alterados por las consecuencias del comportamiento, ¿sí? Es la lógica que está en el día a día de lo que serían los premios y los castigos. Si alguien se porta mal, voy a colocar un ejemplo en humanos, si alguien se porta mal, uno esperaría que disminuya el portarse mal si lo castigamos. Oye, me alzaste la voz, te vas a tu pieza sin postre, ¿sí? Eh, Pensando que la próxima vez no nos va a alzar la voz. Entendemos que en los humanos este tipo de reglas siempre se ve un poco trastocada por la complejidad del ser propiamente, pero tenemos esa misma lógica. O un empleado que hizo un excelentísimo desempeño, entonces vamos a darle una recompensa, un premio, para que sea más probable que lo vuelva a hacer. Entonces, claro, aquí ya estamos en el terreno de los comportamientos voluntarios, comportamientos que tienen un objetivo y que se van a ver influenciados por la consecuencia de ese comportamiento. Aquellos comportamientos que traigan consecuencias placenteras se van a repetir, aquellos comportamientos que traigan consecuencias displacenteras van a disminuir en frecuencia y en probabilidad. Ok, ok. Y entonces, cuando hablamos de todos estos escenarios, em, ¿cómo eso? Yo sé, obviamente lo sé porque lo estudié contigo, pero entonces, ¿qué nombre tienen estos términos? Es decir, porque siempre terminamos escuchando estas cosas tan famosas como el refuerzo positivo, que un adiestrador trabaja en positivo, o que no, que bueno, no sé si se escucha que trabaja en negativo, pero que no es una persona que trabaja en positivo, o qué sé Claro. yo. ¿A qué hace referencia esas cosas, esos términos? ¿A qué se refiere? Y yo sé que A ver, obviamente esto tiene que ver con el condicionamiento operante, pero para que le podamos explicar un poco a la audiencia de qué estamos hablando, sí, ¿no? antes de entrar allí, haría una suerte como de alcance, que es un sesgo lamentable que tiene la psicología. La psicología como ciencia falló en construir un lenguaje propio y lo que hizo fue beneficiarse de tomar palabras de otras ciencias. Arousal, estrés, inconsciente, consciente, motivaciones, son palabras que fueron tomadas de otros lugares, ya de otras ciencias. Y eso Ok, genera mucha confusión porque las palabras que se usan en psicología son palabras que suenan en el día a día, en la cotidianidad. Ya si yo te hablo de newtons de fuerza en física, estoy yendo muy específicamente a algo que si tú eres físico vas a entender sin duda alguna. ¿Cuántos newtons de fuerza se aplican sobre algo? Pero cuando claro. hablo de positivo, o cuando hablo de negativo, o cuando hablo de refuerzo, o cuando hablo de castigo, van a haber N cantidad de concepciones en el día a día. Sin embargo, y esto es un terreno súper complicado, Román, tú lo conoces, cuando nosotros explicamos en el curso los 4 cuadrantes, ya los vamos a entrar a definir, del condicionamiento operante, pasamos
un mes dándole vuelta y aunque lo vemos en la práctica, aunque lo analizamos en teoría y aunque le damos vuelta, aún a veces hay confusiones en la terminología. Absolutamente. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Un refuerzo es aquello que, ocurriendo después de una conducta, hace que la conducta sea más probable que se repita. Es decir, si el perro salta y algo ocurre después de que salta y el perro sigue saltando y salta más alto y más duro, eso es un refuerzo. Ok, ¿Ya? perfecto. Sin entrar, porque lo vamos a ver ahora, sin entrar en el valor absoluto del estímulo, en el estímulo per se. O sea, el refuerzo es refuerzo en tanto hace que el comportamiento aumente. Ok, Ya, si perfecto. yo le doy galletas a mi perro para que se siente y mi perro no se sienta, entonces puede ser que esa galleta, por más deliciosa que sea, no sea un refuerzo, porque el refuerzo viene en tanto, tiene un efecto en el comportamiento. Perfecto. ¿Sí? Por otro lado, Skinner lo llamó castigo, punishment es el término en inglés, que es el término como original, pero castigo es todo aquello que, al igual que el refuerzo, pero todo aquello que, ocurre después de un comportamiento hace que ese comportamiento disminuya o sea menos probable. Entonces la noción de refuerzo es algo que hace que el comportamiento se repita y la noción de castigo es algo que hace que el comportamiento disminuya. ¿Ya? Perfecto. Y esto se cruza con los famosos términos positivo o negativo, que nada tienen que ver con positivo como que es bueno y negativo como que es malo. Claro, uno Eso es siempre una... suele darle como ese valor moral, ¿no? Sí, pero no responde a ese valor moral, esto es un valor matemático, en donde lo positivo es lo que se añade, añadir, sumar, y lo negativo es lo que se resta, lo que se retira. Entonces, yo puedo tener un refuerzo positivo, eso significa agrego algo que hace que el comportamiento aumente. ¿Por qué el comportamiento aumenta? Porque es un refuerzo, porque es positivo, porque agregué algo, es una suma, agregué, ¿ya? Perfecto. Si yo retiro algo, que sería negativo, y al retirar eso, un comportamiento aumenta, es un refuerzo, porque el comportamiento aumenta, y es negativo porque retiré algo, ¿sí? Okay. No necesariamente es negativo porque sea malo moralmente, no, es porque se retiró algo, ¿sí? O malo físicamente tampoco. No, para nada, es simplemente la retirada de algo. Perfecto. Ahora bien, el castigo sigue la misma lógica. El castigo puede ser positivo, no porque sea amable o bonito. El castigo puede ser positivo en tanto se aplica, se administra, se agrega, se suma algo positivo que hace que el comportamiento disminuya. Castigo. Castigo positivo. Y a la inversa, si yo retiro algo, resto algo negativo, lo recojo, lo retiro, y eso hace que un comportamiento disminuya, estamos en presencia de un castigo negativo. Ok, ¿Ya? ¿y qué ejemplos podríamos dar de cada uno? Por ejemplo, Ok, qué muy bien. constituye tal vez como en la vida real o tal vez en alguna anécdota o en algún episodio de Los Simpsons, qué sé yo, como en qué escenarios podríamos ver un refuerzo positivo, por ejemplo? Sí, a ver. Entonces, entendiendo el refuerzo positivo como algo que vamos a administrar, a sumar, a añadir al ambiente, al perro, vamos a agregar algo, algo que aumenta la respuesta o el comportamiento, eso es un refuerzo positivo. Lo primero que se nos puede venir a la cabeza son estos premios reforzadores o recompensas que solemos dar en comida. Tengo unos trocitos de jamón, pollo en la mano, si mi perro le digo que se siente y se sienta, se lo entrego, estoy entregando, positivo, algo que debería tener el efecto de hacer que mi perro se siente nuevamente más rápido y mejor. Entonces sería un refuerzo positivo. Ok, ¿y qué pasa? Porque claro, siempre tenemos como ese ejemplo en la mente, ¿no? Ah, bueno, yo le doy una galletita y mi perro hace lo que quiere, o lo que le estoy pidiendo, mejor dicho, porque quiere la galletita, o porque le gusta la galletita, lo que sea. Pero podríamos pensar en otros escenarios que no sea el de la galletita o el de darle comida o algo rico, que podría ser un refuerzo. Es decir, por ejemplo, si yo le echo agua, ¿podría ser un refuerzo? Claro, a ver, sí, excelentísimo ejemplo, porque Porque no sé, hay yo he visto perros. perros que le encanta el agua. Sí, sí, exactamente. Hay perros que les gusta el agua y hay perros que detestan el agua. ¿Ya? Si yo tuviera una botellita aspersor, una botellita de spray, ¿ya? Y yo le fuera a echar agua en el hocico al perro, hay perros que eso les va a incomodar muchísimo.
Por lo tanto, eso no les va a gustar, ¿ya? Y por lo tanto, lo más probable es que dejen de hacer eso que estaban haciendo. Piensen en la lógica de los gatos. El gato saltó sobre un lugar, yo no sé mucho de gatos, no tengo Aquí somos conocimiento personas mucho de perro. sí, de perro, pero sí recuerdo que mi hermano le había dado a mi papá una botellita de spray y me dijo, cuando los gatos entren y se monten sobre tu cama, tú les dices no y le echas spray y el gato sale corriendo. Y efectivamente, eventualmente el gato dejó de entrar en la pieza de mi papá, ¿sí? Entonces, pero yo estoy aplicando algo que hizo que el gato dejara de entrar. Entonces, eso es un castigo, porque el gato dejó el comportamiento. Y es positivo el castigo porque estoy agregando algo. Pero ese mismo estímulo, que es botella de agua, ya rociada sobre la cara, en otro gato, por ejemplo, o en otro perro, podría ser más bien un refuerzo, porque le gusta el agua. Y en estos días había enviado al grupo un video donde estoy regando las plantas con un aspersor de agua, una colección de plantas que tengo, y empecé a jugar con el aspersor con mi perrita, con Uma, con mi schnauzer gigante. Y la Que perra además, feliz, le fascina claro el que agua. además hay que Entonces, sí, comentar, hacer la acotación de que Uma es una obsesiva, pero demente del agua. Es una schnauzer negra gigante y no puede ver agua porque se vuelve loca, pero nivel Dios. sí, ya, ella sería feliz en un lugar con piscina y poder estar ahí metida todo el día, como Se si fuera cree delfín. no sé, una foca, sí, un delfín. Sí. Entonces, claro, yo le puedo decir a ella que se siente y se sienta y le puedo mojar la cara y ella feliz. Entonces ahí estoy aplicando algo que hace Claro. que el comportamiento se repita porque le gusta, o sea, es un estímulo placentero para ella, eso es un refuerzo positivo. Por eso te mencionaba que no es el valor absoluto, Ok, ¿sí? claro, pero entonces cómo determinamos que algo es un refuerzo si no lo probamos con ese perro en particular? Porque según lo que estoy entendiendo, entonces significa que el refuerzo va a ser siempre subjetivo o el castigo va a ser como siempre subjetivo. Tiene que pasar como Claro, por la interpretación del perro o de la persona por- para ver si le parece agradable o desagradable, ¿no? claro. Ahí tenemos dos variables que creo que hay que considerar. La primera es todos los conocimientos en biología y etología, ¿ya? En donde podemos suponer que un animal que necesita comer es motivado por comida y que la comida puede ser una recompensa o un refuerzo positivo, ¿sí? Ok, Eso nos lo dice la biología. Eso es un primer pilar, el pilar que nos arroja la biología, la etología, la veterinaria. Y otro pilar que tiene que ver con las diferencias individuales también. Porque sí, efectivamente, nos hemos topado N cantidad de veces de perros que estamos trabajando y les damos vienesa, salchicha, jamón, pollo, cordero, no sé, salmón, del más exquisito, y el perro no ahumado. está, no le interesa, porque eso para él no es en ese momento un estímulo lo suficientemente atractivo. Ok, ¿Sí? pero Entonces, entonces, pero en esa mezclamos esas dos y sin duda, para saber que un refuerzo es refuerzo o que un castigo es castigo, y si la definición dice que es lo que es en tanto tiene un efecto en el comportamiento, hay que probarlo. Hay que probarlo. claro, claro. Ok, entonces, claro, por eso, entonces en ese caso, no todo lo que nosotros podríamos conocer como refuerzo o como castigo son universalmente refuerzos o castigos, porque siempre va a No, depender de cómo el perro o el sujeto, vamos a hablar del sujeto, porque esto también se aplica a personas, lo uh-huh. interpreten, ¿no? O lo Sin duda, consideren. Ok, sin duda. entonces, bueno, ahí ya tenemos claro que ni refuerzos ni castigos son universales, sino que tienen que ser pasados primero por el sujeto para que ese sujeto, sea perro, persona, lo que sea, lo interprete como algo agradable o desagradable, ¿no? Y, Así es. ok, entonces, ya, perfecto. Sabemos que si al perro le gusta la galletita y se la come, entonces va a repetir el comportamiento y eso sería considerado un refuerzo positivo. ¿En qué consistiría entonces un refuerzo negativo? Ok, es allí, creo que suele quedar muy claro en líneas generales cuando son positivos, porque voy a presentar algo, Ok, ¿sí? entonces pensemos por castigo positivo, tal vez. No, pero es decir, en ambos lados la versión positiva se entiende. Si el refuerzo positivo, agrego algo y mi perro lo repite. Ok, El castigo positivo, agrego algo y mi perro disminuye. Si mi perro se entra al cuarto y no le gusta el agua y el rocío de agua, eso es un castigo positivo. ok, ahí Si a mi tenemos otro perro ejemplo. tiene, claro, si a mi perro tiene sensibilidad a los sonidos, por ejemplo, y él entra, yo le digo un no muy firme,
eso le puede incomodar y retrocede. Eso es un castigo positivo. Estoy agregando algo que hace que un comportamiento disminuya. Exacto. Allí no suele haber mayor complicación en la comprensión. El escenario se complica cuando le agregamos las valencias negativas, las retiradas. ¿Sí? Que claro, porque de repente uno dice refuerzo negativo. Oye, pero el refuerzo, entonces uno piensa que es algo bueno, refuerzo, y de repente dice negativo. ¿Cómo puede ser un refuerzo negativo? ¿O cómo puede ser un castigo positivo? Porque los castigos no son positivos. Y claro, ahí caemos como en esa cosa que no tiene nada que ver con temas morales. Pero entonces, ¿qué significa un refuerzo negativo? ¿Cuál es la Ok, complicación? entonces, veamos. Si lo vemos por la definición, el refuerzo negativo es algo que, al ser retirado, al retirarlo, al quitarlo, negativo, aumenta la aparición de un comportamiento. ¿Sí? Es un refuerzo, aumenta la aparición de un comportamiento, pero como a través de la retirada de algo es un refuerzo negativo. Y yo recuerdo cuando estudié psicología, en una cifra que no llegaba todavía al 2000, nos ponían ejemplos. Cuando veíamos esto en Psicología General 2, en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, Eugenia Chauvin se llamaba mi profesora. Era de estas profesoras que uno las escucha en el pasillo caminar y te orinas encima del miedo. Eugenia, si llegas a oír esto, es con amor que te lo estoy diciendo. Lo lamentamos. De verdad. Aprendí muchísimo, por eso estoy en esta área. Por eso estoy en esta área hablando de estos temas. Aprendí infinidad. Felicitaciones, Eugenio. Sí. Entonces, retirar algo. Yo recuerdo que se ponían los ejemplos de el teléfono clásico, el teléfono viejo, el teléfono de campanita, el teléfono rotatorio fijo, ¿ya? En donde tú estás haciendo tu vida y empieza un estímulo que es desagradable. Empieza ese teléfono a sonar y ¿qué hace uno? Se levanta, va y atiende el teléfono. ¿Sí? Cuando atiendes el teléfono, cuando descuelgas el teléfono, eliminas un estímulo que es displacentero, el ruido insoportable del teléfono. Lo eliminas y atiendes tu llamada, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso hace que las próximas veces que el teléfono suene, nosotros vayamos con mayor probabilidad a irlo a atender para eliminar ese ruido insoportable. Claro, por lo tanto, como la alarma de despertarse, ¿no? Sí, más o menos, sí, exactamente, como la alarma del despertador. Así es. Claro. Así es. Es que bueno, y de los viejos, que eran peor todavía. Sí. O los de campanita, que eran horribles. Terrible, sí. Yo creo que por eso mucha generación estuvo estresada, porque tú te despiertas con eso y ¿cómo te va a ir el resto del día? Sí, te creo morir. Por lo menos hoy día uno pone una cancioncita y el mío suena un fondo del mar y va subiendo volumen y bueno, claro, como más simpático. Claro. Otro ejemplo que ponían son los reguladores o los dispositivos para mejorar la postura, donde uno se pone como una especie de arnés que tiene como una pieza atrás que queda como un poquitito debajo del cuello y si yo me encorvo, eso empieza a vibrar incómodamente. Para eliminar esa vibración que es incómoda, tengo que asumir nuevamente la postura correcta. Entonces funciona como refuerzo negativo. Yo voy a entrar con un ejemplo de que me surgió originalmente cuando empecé a estudiar esto. Obviamente ya ahora lo entiendo, pero en ese momento me surgió y seguramente que hay personas que podrían entrar en la duda, ¿no? ¿Cómo es esto de que estoy retirando algo si en verdad lo estoy introduciendo? Es decir, cuando para que yo pueda retirar algo es porque algo apareció previamente, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo no es eso un castigo positivo, por ejemplo? Porque si empieza a sonar ese reloj o empieza a vibrar el ajustador que estás comentando, ¿cómo no es eso un castigo positivo? Porque en algún momento entra o aparece, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo se definir? Bien, es allí lo que mencionábamos hace un ratito, de que en la realidad todo está mezclado, ¿sí? Y la separación es netamente académica. En este caso, la separación que vamos a hacer va en función del comportamiento objetivo, ¿sí? Es decir, uno podría plantear que si yo estoy durmiendo y aparece así de golpe un estímulo incómodo, es un castigo al comportamiento de seguir durmiendo, para que dejes de seguir durmiendo. Ya, solo baja el despertador. Entonces, claro, si el foco está puesto en el comportamiento continuar durmiendo, eso sería un castigo positivo.
pero como la atención está puesta en el comportamiento levantarse de la cama, allí está operando como refuerzo negativo. ¿Se entiende? Es sutil la diferencia porque en la realidad está todo mezclado. Eventualmente, si yo me encorvo con este dispositivo y viene esta estimulación incómoda de golpe y yo me asumo la postura correcta muy rápido, es ahí me está castigando que me encorve. Porque me encorvo y se activa, positivo, se presenta, y lo que busca es que deje de encorvarme, entonces me pongo derechito. Pero va a depender del foco del comportamiento, de qué comportamiento es el que estamos, sobre el cual estamos poniendo el ojo. Claro, entonces, según, para más o menos entender esto, es como que cuando aparece el comportamiento de golpe y yo dejo de hacer la acción, entonces es un castigo positivo, pero El si estímulo, sí, yo, claro, pero en el momento en que yo justamente, creo que debería tal vez como que tener más una relación con la duración, ¿no? Porque de repente es como que también. cuando ese estímulo incómodo tiene una cierta duración y yo hago lo necesario para que deje de estar ahí presente, entonces es un refuerzo negativo. Sí, sí. Evidentemente, la duración, la intensidad y el comportamiento sobre el cual estamos poniendo el ojo son Al los final, que van a exacto. determinar qué esquema estamos usando. Claro, y ¿Qué al esquema final no? creo En qué que cuadrante nos ubicamos? lo que Ujú. entiendo entonces que al final el refuerzo negativo es como la búsqueda del alivio, más bien. El Es como, refuerzo negativo, sí, busca hacer desaparecer algo que es displacentero. Por lo tanto, al hacer desaparecer algo que es displacentero, estamos entrando en algo que es placentero. claro, que en este caso es como el alivio. Es como, yo recuerdo que en un momento escuché un ejemplo que decía, eso es como cuando, el refuerzo negativo es como cuando empiezan los niños, papá, 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 dame caramelo, papá, dame caramelo, papá, dame caramelo, y no paran. Digo, papá, dame caramelo, papá, dame caramelo, papá, dame caramelo. Así como, no para, no para, no para, no para, hasta que dice, ya, toma tu caramelo, y entregas el caramelo, aplicaron un refuerzo negativo sobre ti, que era dar el caramelo para que dejaran de fastidiar. Tal cual, tal cual, tal cual. Sería eso. Sí, sí, así es un buen ejemplo. Sí. Perfecto. Entonces, claro, ese es estamos hablando del refuerzo negativo. Exacto. La Refuerzo otra negativo. es, el otro cuadrante son Castigo cuatro, negativo. castigo negativo. Entonces, por definición, va a ser retirar algo que hace, que hará o que busca que el comportamiento disminuya. ¿Sí? Por ejemplo, salto nuevamente uno de los humanos que lo acaba de mencionar, te portaste mal en la cena, te vas sin postre, perdiste el postre, negativo, retirado el postre, ya no hay postre. ¿Sí? Y lo que buscamos con eso es que disminuya el comportamiento insolente en la mesa, por decir algo. Eso sería un castigo negativo. O Claro. no me estás escuchando, no me estás escuchando, no me estás escuchando, entonces te quito la play. Te quito algo para disminuir el comportamiento de que me estés ignorando. Claro, claro, ¿Sí? perfecto. Perfecto, sí. Ok. Y entonces, Eh, teniendo. Ajá. no, que iba a colocar un ejemplo en perros. Ya, perfecto, perfecto. Que, por ejemplo, si yo le ofrezco a mi perro un snack o una galletita en la mano y mi perro va como muy ansioso y muy vorazmente y me va a comer la mano completa y yo retiro la mano, la retiro, la Ujú. retiro y es como que no, la retiro y vuelvo a bajar la mano. Si él vuelve a ir a lo enérgico tiburón, retiro la mano. Entonces estoy retirando algo que lo que buscaría es que disminuya el comportamiento de ir con mucha energía. Y Ok, eventualmente, pero fíjate, porque lo hago así, pongo la mano, el perro va a saltar y me va a quitar la mano, no, voy otra vez, no, voy otra vez, no, voy otra vez, eso es castigo negativo. Y luego bajo la mano y cuando el perro no se tira a lo loco y toma el premio con la puntita de los dientes o con la lengua, allí sí se lo entrego. En ese momento, eso es un refuerzo positivo al ir con la boca suave a claro, retirar el premio. claro, ¿Sí? Ahí claro, se vuelven a solapar los elementos de la realidad. Por eso es que claro. es muy difícil, es muy, muy difícil decir que nos vamos a quedar solo con uno del cuadrante o solo con Por dos del supuesto, cuadrante, porque todo por está supuesto. accionando uno detrás de otro de maneras muy rápidas. Claro, claro. Y bueno, ahí que ya más o menos empezamos como a aclarar esas definiciones. Entonces aquí entramos como en el momento como más complejo, ¿no? Que es todos esos cuadrantes están funcionando al mismo tiempo o pueden ir cambiando en cuestión de segundos, de acuerdo a lo que esté sucediendo y a cómo esté respondiendo el perro o la persona. Em, entonces, eh, por ejemplo, ¿qué pasa
cuando hablamos de términos como extinción, por ejemplo. Em, ¿Qué sucede? ¿Eso forma parte de un cuadrante? ¿No es un cuadrante? ¿Cómo lo ubico? Es decir, cuando un comportamiento empieza a desaparecer, porque también muchos apuntan, o tal vez como adiestradores o entrenadores apuntan como a eso de la extinción eh, o la habituación también. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Cómo Claro, a ver, definimos esto? hay una serie de fenómenos asociados a los aprendizajes clásico y operante que tienen nombres iguales. Entonces hay que colocarle el contexto sobre el cual estamos trabajando, porque la extinción del condicionamiento clásico no es la misma que la extinción del condicionamiento operante. Ah, ¿Sí? no, a ver, ¿cómo no? La extinción del condicionamiento clásico es la aparición del estímulo que no origina la respuesta emocional automática. Por ejemplo, tomar la correa no origina la excitabilidad del paseo. Tomar la correa genera excitabilidad en tanto fue asociado con ir al paseo. ¿Sí? Claro, en ese caso ya sería Entonces, operante. no, ahí estamos todavía en clásico. ¿Sí? Claro, pero digo, Es en una la respuesta asociación, emocional. ok, Claro, pero ¿qué ocurre? Que si yo tomo la correa muchas veces al día y no hay paseo, la asociación entre correa y paseo la estoy debilitando. claro, Y muchas entiendo. veces la exposición de la correa sin paseo, eso es extinción en condicionamiento clásico. Ok, Si mi perro se vuelve muy loco cada vez que suena el timbre, pues bueno, uno podría, evaluando evidentemente con la asistencia de un profesional y con todas las variables controladas, que quizás se toque el timbre 60 veces al día por 3 días seguidos y que claro, no en 3 personas. Entonces se extingue la asociación entre timbre persona que existía antes. Entonces ahora el timbre, al segundo día, el tercer día para el perro tiene el mismo valor a cuando yo tomo este lápiz rojo para escribir. No ok, significa nada. ¿Ya? En cambio, en condicionamiento operante, la extinción es la no aparición de consecuencias ni positivas ni negativas, ni refuerzos ni castigos ante un comportamiento, porque se basa en este principio de la ley del mínimo esfuerzo y de todo el tema de economía biológica. Si un comportamiento para un organismo no tiene un objetivo, ni lo acerca el placer, ni lo aleja del displacer, ese comportamiento no es útil. ok, Ese comportamiento no sirve, ¿ya? ok, perfecto. Entonces se trabaja extinción del orden de onda. Si el perro está saltando, por ejemplo, ignóralo. No lo mires, ni lo Claro, que refuerces, ese es como el ni lo ejemplo más castigues. clásico. Ujú, Claro, ni lo refuerces ni lo castigues. Que por extinción ese comportamiento debería ir disminuyendo, ¿ya? Eso en teoría hace todo el sentido del mundo, pero es aquí donde entramos con una segunda capa de complejidad, que los refuerzos y los castigos no solo son procedentes del exterior, sino también puede ser interno. Hay interno. comportamientos que por sí mismos son reforzadores. Por ejemplo, hay un experimento famoso y también de Eugenia, que ojalá en algún momento ya pueda escuchar esto, en donde ella nos narraba un experimento en donde se colocaba al final de un pasillo a una hembra rata en celo y se colocaba al inicio del pasillo, del laberinto, a un macho. Y el macho corría y montaba a la rata, ¿ya? Pero antes de la culminación, antes del clímax sexual, tomaban a la ratita y la reseteaban y la colocaban otra vez al inicio. Ok, Y el perro iba, y la la ratita rata, iba, y cada vez tenía mejores tiempos de resolución del laberinto y mejoraba el comportamiento. Es decir, eso estaba funcionando como un reforzador. claro, Pero no era un reforzador extrínseco, o sea, no era algo que nosotros le estuviéramos entregando. Era algo biológico, interno, del que se estaba motorizando en él. ¿Ya? claro. En donde ni siquiera había clímax, era puro arousal, puro nivel de pura excitabilidad Porque de interna. hecho, técnicamente, volviendo a este tema de los cuadrantes, en ese punto del clímax donde están retirando la rata, están aplicando un castigo negativo, ¿no? Es decir, están quitando algo que él quiere, que es el montaje o el clímax sexual, Sí, y eso producía sí. como una especie de refuerzo positivo, porque hacía que el comportamiento S- que era ir y lograr y montarlo con mayor fuerza, con mayor velocidad, con mayor no sé qué, o sea, aparecía el comportamiento más. Claro, claro, Es no, como sí, sin mejor. duda, sin duda. Evidentemente, como todo en la realidad, está todo mezclado, Sí, está ¿sí? todo mezclado y se Pero pone complejo a veces, ¿no? sí, se pone súper complejo. Pero era un ejemplo también para señalar que hay conductas que se refuerzan solo por la acción de ejecutar la conducta, ¿sí? Por Claro, que son ejemplo, autorrefuerzantes. un perro puede ladrar y ladrar y ladrar, y uno puede pensar, oye, o lo refuerzo o lo castigo.
Claro, ¿sí? claro, porque hay muchas veces Y que te se dicen, puede, no, pero ignóralo. Ignóralo y ignóralo. eso se va a pasar solo. Claro, y en algunos perros funcionará porque quizás el reforzador era externo al ladrido y en otros perros no funcionará porque quizás el reforzador es el mismo acto de ladrar. Claro. Le puede Y parecer hay como razas que sabemos que se pueden agradable. quedar afónicas de tanto ladrar y les da lo mismo. Un O sea, los Beagle pastores Schnauzer, por alemanes pueden ejemplo. estar, claro, pastor alemán puede Sí. estar ladrando todo el día y está tranquilo. Entonces el Ok, uso de la técnica de extinción funciona si solo si el comportamiento no tiene un reforzador intrínseco, interno. ok, ok. Y muy bien, entonces estamos planteando que de repente este proceso de extinción, que no es igual en el condicionamiento clásico y el operante, no tiene nada que ver con con los cuadrantes, pero igual lo usan. Es decir, como forma Sin parte duda. del pool como de estrategias. Sin duda, porque claro, el condicionamiento, ambos condicionamientos tienen, como mencionaba, unos fenómenos asociados. O sea, ¿qué pasa si muestro algo antes, durante o después de un estímulo? ¿O qué pasa si subo una consecuencia, bajo otra, o no aplico ninguna consecuencia? Todas estas series de fenómenos como la habituación, la sensibilización, la extinción, la recuperación espontánea, el condicionamiento de segundo orden, etcétera, son fenómenos que están asociados, que son parte de la familia de posibles técnicas que nosotros podríamos utilizar para modificar conductas. O sea, no es solo los cuatro cuadrantes del reforzador y castigo, sino que hay mucho más en Claro, torno a eso. claro, claro. Y bueno, no nos vamos a meter tal vez en toda la terminología porque si no, no vamos a terminar. Y además, si ustedes realmente quieren aprender todo esto, les recomiendo que el Dog Training Club, que es una de las escuelas de adiestramiento acá en Chile, tiene un programa de formación súper interesante, súper completo, en donde ven todas estas cosas a detalles y en realidad a ustedes parece que les está picando como el bichito de que quieren como profundizar en eso, pueden buscarlo por ahí también. Pueden ahí escribir a @dogtrainingclub.cl, buscarlos en Instagram y ahí de repente si les pica la curiosidad, entonces averiguar por ese lado. Ok, muy bien, teniendo eso claro, entonces el último que quedaría sería el aprendizaje por observación, ¿cierto? Sí, ¿Cómo sí. funciona en ese caso? ¿Es nada más que el perro vea y aprende? ¿Es así de sencillo? Mira, es que, claro, al ser animales sociales y al ser mamíferos sociales, por un tema de la propia naturaleza social del animal, es necesario aprender, que puedan aprender las consecuencias de los comportamientos de otros de la manada. ¿Sí? Ok, Por ejemplo, hay un ejemplo, a ver, es un poco cruel quizás si no lo plantea, pero se popularizó en algún momento en estas redes como TikTok o los reels de Instagram o videos cortitos, Nine Gag, etcétera, de un perrito que está viendo como una persona cae a, le saca la madre a un perrito de peluche que está acercándose a un papelero, ok, ¿sí? Entonces va el perrito de peluche, se acerca al papelero y la persona le da una golpiza de nivel Dios y el perro real que está viendo eso, se empieza a retirar de el papelero porque ve que las claro, consecuencias de este otro semejante ante este acto son complicadas. Y claro, claro. eso es parte, es mucho más complejo, pero eso es parte del aprendizaje por observación. Entonces, al final, si yo quiero que un perro podría aprender cualquier cosa por observación. No estoy seguro si cualquier cosa, justo estoy con el tema del leer y de estudiar toda la metodología del Do As I Do, que es un modelo basado Es en muy aprendizaje por interesante, observación, claro. porque no estoy seguro si es que hay alguna limitante, salvo obviamente las limitantes biológicas. O sea, no lo va a decir un perro que nade y que se sumerja, porque no necesariamente es lo que es parte del comportamiento de los perros. Claro. Pero no, es una duda que tengo. Es una duda que tengo si es que todo se podría enseñar por observación o no. Sí, igual es bien interesante, es decir, yo he visto las demostraciones del Do As I Do de Claudia, creo que se llama Claudia Fugaza, la creadora, Exactamente, como así es. italiana. Y son bien interesantes. En algún momento yo estuve también en algún seminario, pero la verdad es que fue bien cortito, fue como muy compacto y no pude terminar como de sacarle como el provecho, pero sí, pareciera ser que los perros aprenden bastantes cosas mediante ese sistema, ¿no? Como bien, es más amplio de lo que nosotros creemos, o lo que
Tampoco parece. Sí, a ver, pero nuevamente, a ver, sí, el tema es que, es decir, es nuevo, relativamente nuevo como metodología Claro, de educación, con nombre, patente, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, desde la etología ya se sabe que los Blue Jay, ¿cómo traducimos Blue Jay? Los como, eh, azulejos, sí, sí, como un ¿sí? azulejo, Bueno, sí. como estos pájaros, los Blue Jays, por Sí, ejemplo, que ellos esconden comida para las épocas de invierno, ¿ya? Entonces, si un Blue Jay va con su nuez en el piquito y la entierra, y que después de que la entierra mira a los lados y ve que otro Blue Jay lo estaba viendo, él es capaz cognitivamente de entender que el otro vio lo que él hizo. Y lo que hacen es que escarban nuevamente eso y se lo llevan para otro lado para esconderlo. Porque ya este vio donde lo escondí. ¿Sí? yo, Y eso lo sabemos de la etología desde hace muchísimo tiempo. Esta capacidad de percibir al otro como semejante y que el otro podemos nosotros aprender de las experiencias y las consecuencias de otros, así como otros pueden ver lo que nosotros estamos haciendo y nosotros hacer suposiciones en lo que no es en lo que el otro esté pensando, pero es como si este pajarito hubiera dicho, oye, este me va a quitar mi comida en lo que yo me descuide, entonces prefiero ir a escoger claro, otro lado, que es un claro. nivel de complejidad importante. Es decir, hoy Súper, día se súper. plantea, que a mí me parece un poco absurdo decir verdad, porque hoy día se plantea, oh, estamos descubriendo que los perros son seres cognitivos y sintientes, y es como, mm, hoy se está poniendo de moda, pero no es que lo estamos descubriendo, eso lo sabemos de Claro, hace muchísimo tiempo, sí, pero absolutamente. no estaba en redes sociales ni en campañas de Facebook o Instagram, etcétera. Entonces quizás era menos conocido, pero no es que sea particularmente algo nuevo, innovador. Claro, y bueno, volviendo a este punto del condicionamiento operante, y al final, bueno, creo que como de los aprendizajes en general de los perros, es eh, qué pasa con la intensidad de los estímulos y la duración, porque fíjate qué está pasando. La otra vez, bueno, la otra vez no, ayer, ayer estaba sacando a Maki, mi perrita. Maki es una husky siberiana de 7 años y yo trato de practicar el llamado em, constantemente, es decir, porque además es un comportamiento que eh, tarda en desarrollarse y en perfeccionarse. Y bueno, los huskies son bien testarudos. A veces como que no, no les gusta mucho venir al llamado. Así que yo lo estoy constantemente practicando. Entonces, en ese proceso que estaba enseñando, estaba practicando el llamado, yo decía el comando y luego de que aplicaba el comando, si medio segundo Maki no terminaba de venir hacia donde estaba yo, empezaba como medio tironear poquitito de la correa atada al arnés, como para que me prestara atención, así como ven, y entonces uno empieza como medio a tironear poquitito, como si le estuvieras tocando en el hombro, así como hey, préstame atención. Y efectivamente le medio daba dos, tres toquecitos muy cortitos, muy leves y ya venía, ¿no? Era como que salía del foco y terminaba de atenderme y venir hasta donde estoy yo. Ahora, si yo ahí en ese momento empecé a pensar como, ok, mira, ella está prestándome atención porque está teniendo un estímulo, un contacto físico mediante el arnés y la correa que le está diciendo que venga hacia mí. Em, Porque tal vez el llamado vocal no fue suficientemente eficiente o eficaz, entonces tienes que aplicar este llamado físicamente con la correa. Ahora, si ese mismo toque hubiera sido con una hiperintensidad, si yo hubiera dado 3 tirones, que la acción es la misma, que al final es tirar de la correa, eh, pero en vez de hacerlo con la punta de los dedos, lo hubiera hecho con el brazo o con el cuerpo 3, 4 veces, con una super fuerza, se hubiera transformado en un castigo, probablemente positivo en ese caso, si ella lo hubiese percibido como algo desagradable. Entonces, ahí empecé como a reflexionar sobre el tema de la intensidad. Entonces dije, bueno, fíjate, en este caso, que yo lo estoy haciendo con la punta de los dedos súper leve, no es nada, es como un mensaje, es como un método de comunicación, simplemente la estoy llamando y ella está viniendo a mí y yo la estoy premiando cuando llega, pero si yo hubiera aumentado la intensidad de esa acción, se hubiera podido transformar en un castigo físico o en un castigo positivo. Entonces, la intensidad como que pareciera también jugar un rol en esto, ¿no? Cómo,
porque y planteo esto porque también a veces cuando las personas o los adiestradores empiezan a hablar sobre los collares electrónicos, los collares electrónicos actualmente tienen como unos niveles de intensidad súper, súper, súper amplios. Y cuando digo súper amplios es que no que son altos, sino que van desde una cosa que ni se siente, es decir, y de hecho la gran mayoría de los adiestradores lo ponen en cámara y dicen, mire, yo me voy a colocar el collar y lo voy a activar y lo voy a prender para que vean. Y efectivamente, bueno, yo me lo he puesto encima en mí mismo y puede que lo estés accionando y no se sienta absolutamente nada y tienes que ir subiendo los niveles hasta que medio empieces a medio sentir algo que ni siquiera sabes cómo definirlo porque es tan bajo que no tienes ni idea. Entonces, si ese mismo estímulo, que al final es como una medio sensación que ni siquiera sabes cómo definir, yo la elevo a su máximo nivel y se convierte como en una tensión muscular, pues obviamente ahí sí se transforma en algo desagradable, pero si está como con una intensidad hiper, 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 hiper baja, como que no es nada. Podría estar, incluso ser agradable, pero independientemente que se interprete como agradable o no, es como simplemente un estímulo casi que neutro. No, entonces a lo que voy es que como que la intensidad de los estímulos también pueden jugar un rol para ver en qué cuadrante se ubican dependiendo de cómo lo interpreta el perro, ¿no? O la persona. Sí, sí, sí. Es medio largo lo que acabas de Justo, decir, pero la respuesta es sí. Punto. Es que, ¿qué ocurre? A ver, fíjate, yo estoy trabajando estoy escribiendo casualmente, para dejarlo como en texto, el modelo comprensivo de comportamiento canino, que ya algo de eso asomé en mi Instagram, para posteriormente empezar a desarrollar, y quiero hacer un video de eso, el modelo de la balanza triangular, ¿ya? okay. Que contempla esto que tú estás diciendo, porque bueno, este modelo no lo van a encontrar en ningún lado, lo estoy elaborando en este momento y en su momento saldrá, le pondré ese nombre y por ahí lo podrán buscar. Pero plantea eso, es decir, el estímulo es placentero o displacentero no por la característica intrínseca del estímulo, ¿sí? Sino tiene que ver con la experiencia del perro, tiene que ver con el momento en el que se aplica, tiene que ver con la intensidad en la que se aplica. Es decir, tú pones un ejemplo de un collar electrónico y bien es cierto, quizás un collar electrónico a una intensidad muy, muy baja no es más incómodo que un tironcito de la correa, por ejemplo. Pero así como tú puedes ir subiendo el tirón de la correa y eventualmente poner a un físico-culturista de 300 kilogramos que un tirón con toda su fuerza y la perra va a salir volando, eso es un estímulo ya muy displacentero. Lo mismo ocurre si ese collar electrónico llega a altísima intensidad, ¿sí? Y lo mismo ocurre con cualquier estímulo, es decir, no es lo mismo que yo esté premiando con trocitos chiquititos, chiquititos de salchicha, por ejemplo, que luego premie con trocitos más grandes, o que premia a mi perro por cada sentado atiborrándole a la fuerza una bolsa completa de 80 salchichas. Ahí subo muchísimo la intensidad. Entonces, Claro. uno podría decir, bueno, pero es que la salchicha es un estímulo placentero. Sí, pero depende de la intensidad. Como todo, como todo. Yo creo que, por ejemplo, los fumadores, sí, deben haber fumadores que nos están escuchando. Yo fui fumador por muchísimo tiempo. Sí, y sí, tú te puedes fumar una bocanada de un cigarrillo, quizás como la unidad mínima entre paréntesis, fumar tiene altos temas de salud, por favor reevalúenlo, pero uno puede tomar una pequeña bocanada y bueno, y quedar como bastante insatisfecho, ¿sí? O sea, claro, como que eso no te brindó placer. Puedes fumarte un cigarrillo y ya, Román, que activaste uno de esos switches en donde voy a pasar hasta las 3 de la mañana escribiendo cosas para luego mostrártelas. Okay. Porque es que hay dos curvas. Esa curva es una curva normal y la otra es una curva, ya te lo voy a explicar. Entonces, okay, una pequeña bocanada puede ser insuficiente. Un cigarrillo completo puede ser suficientemente placentero. Pero si te fumas 10 cigarros uno tras otro, encendiendo uno con la colilla del otro, a mayor intensidad, ¿sí? Eso que pudo haber sido placentero, ahora es displacentero. Exacto. ¿Sí? Exactamente. Pero hay estímulos, fíjate, ahorita que lo estoy pensando, porque ahorita categorizaría, estoy inventando sobre la marcha, dos tipos de estímulos. Aquellos estímulos que en intensidades bajas y en intensidades altas son displacenteros. Poniendo el ejemplo de la bocanada del cigarrillo, ¿sí?
O se habrá visto en TikTok estos perritos que si voy a poner a mi perrito a dieta, entonces le sirven un solo pellet y el perrito ve el pellet y ataca al dueño como con rabia. No sé si los has Claro. visto, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, claro, esa es una curva, tiene como una curva normal de placer. Es displacentero en los extremos y es placentero en el centro. El ejemplo del cigarrillo, ¿ya? Ok, Y hay otros estímulos que son que la curva es lineal, ascendente exacto. nomás. Es decir, en Ascendente. bajas intensidades no se sienten, en intensidades intermedias son un poco incómodos, en intensidades muy altas son muy incómodos. Que esa podría Claro. ser como quizás como la consecución del collar electrónico, por ejemplo, Sí. O del toque con el dedo o con la o del correa. tirón de la correa. Sí, Claro. sin duda. Yo creo que el error está cuando... Que al final podría Ujú. aplicar, porque también a veces es como difícil proyectar esto en un escenario humano. Entonces, si yo te toco en el hombro con el dedo y te digo, hey, y te toco en el hombro, es un estímulo que tal vez no es agradable, pero tampoco es desagradable, es como nulo, no representa nada. Pero si te doy con toda mi fuerza, con ese, bueno, sin que se me parte el dedo, ¿no? Pero suponiendo que tengo un dedo súper fuerte y te doy con toda mi fuerza, entonces sí se transforma en en un Sí, estímulo incómodo o displacentero, a pesar de que el mecanismo o la vía por la que estoy haciendo llegar ese estímulo, que es el dedo, es el mismo. Entonces, no sí, importa la vía o el mecanismo, sino la intensidad en ese caso. Porque tal cual. lo digo porque haciendo como la reflexión sobre el tema de las herramientas, que hay muchos adiestradores, muchas personas y todo un movimiento de gente que trata como de satanizar las herramientas, pero aquí es donde vemos que la herramienta por sí misma no necesariamente, primero que no necesariamente tiene que ser interpretado como aversivo, porque eso va a depender del perro, como ya lo vimos al principio. De repente hay perros que capaz, un perro raro, le guste, pero va a tener más que ver como con la intensidad. Entonces, de repente, si yo estoy accionando, y volviendo al ejemplo del e-collar, un e-collar a una intensidad que el perro ni siente, es un estímulo neutro, nulo, no existe, no lo está ni percibiendo, o de repente lo percibe y acciona, pero no es displacentero, y si el aumento en los niveles de intensidad muy alto, entonces sí es displacentero. Y haciendo esa analogía como con el dedo o el bolígrafo, si yo te toco con el bolígrafo en el hombro y te digo, hey, ven acá, pues ese estímulo del bolígrafo no representa nada, pero si te toco con toda mi fuerza con ese bolígrafo, va a generar dolor y va a ser un estímulo displacentero. Entonces ahí hablo como Claro, en la intensidad, ¿no? sí, sin duda estaría absolutamente de acuerdo con que una de las variables que determina qué tan placentero o no podría ser un estímulo, por un lado es la intensidad, por otro lado es la naturaleza propia del estímulo y por otro lado es la experiencia del sujeto. Claro, Creo, sí. creo que podrían haber otras aristas, pero fíjate que esto está para desarrollar un modelo también de pensamiento en torno a lo que es estímulos placenteros o displacenteros, ¿ya? Ujú. Porque como todo, al igual de la temperatura, es decir, quizás un poquitito de calor para una Exacto, lesión en una patita del perro bien bacán, pero si subo la temperatura puedo producir una quemadura. Entonces claro. ya deja de Igual ser, que la pero es, duración pero también. es el mismo estímulo, lo que estoy cambiando es la intensidad y la Exacto. duración. Exacto. Claro, y ahí también entra otra variable que es la duración. Por ejemplo, si yo, y creo que esto tiene más que ver como con lo del refuerzo negativo, por ejemplo, que es que si yo te pongo tu teléfono a vibrar medio segundo, te da lo mismo. Pero si de repente lo pongo a vibrar media hora, ya se comienza a convertir en algo molesto y lo quieres apagar. Entonces, en ese momento no fue la intensidad probablemente, sino la duración lo que hizo que ese estímulo se transformara en algo incómodo o molesto lo mismo como tal vez algo placentero. Y aquí de repente no se vayan a asustar, pero yendo como a un tema probablemente donde un escenario donde podríamos ver esto es como en la sexualidad. De repente si una persona está teniendo un acto sexual y tiene medio segundo, ese estímulo no representa nada, pero en la medida en que va aumentando la duración, puede que tal vez llegue a ser algo placentero. O sea, estoy poniendo un ejemplo X, como para entenderlo desde la lógica del placer y no de lo molesto, pero lo que quiero decir es que también la duración podría jugar un rol al igual que la intensidad. Entonces, de repente, lo que quiero decir con esto es que de repente el mecanismo o la vía o la herramienta, yendo a cosas más concretas, la herramienta da lo mismo eh, lo que se usa. O sea, al final el problema no es la herramienta, sino la manera en la que se usa la herramienta, que va a tener que ver con intensidad y duración. ¿No? O sea, pregunto porque es Sí, como... no, estoy de acuerdo. Es decir, yo creo podríamos separar como tres variables. Uno,
la naturaleza propia del estímulo, es decir, cómo opera el estímulo a nivel biológico, ¿sí? La naturaleza propia del estímulo. Qué centros cerebrales activas, qué receptores estimula el sistema nervioso, etc. 2, la duración de ese estímulo. Y 3, la intensidad. Porque, por ejemplo, en los experimentos de indefensión aprendida, en donde Uy, se le que tanto lo enseña, mencionan. Sí. sí, en donde se enseña al animal que cualquier cosa que haga, nada le va a permitir escapar de un estímulo displacentero, ¿sí? Ujú. Juega mucho la intensidad y la duración. Tiene que ser Claro. largo y tiene que ser intenso, porque si es muy bajo y muy corto, podría más bien producir habituación. Claro, que ese es el otro punto, y que, bueno, qué bueno que lo trajiste a colación, que ese es el otro concepto, no lo explicamos tampoco, de repente puedes hacer como el paréntesis de la definición, pero una de las cosas que pasa también con la habituación es que es más bien como la duración en una intensidad baja. Es decir, si yo te toco con el dedo, en una intensidad muy bajita, así como hola, 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 a cada rato, puede que se transforme por duración en algo molesto o puede que simplemente te habitúes y ya ni siquiera lo pescas, ¿no? Ya no le prestas atención. Es como la gente que de repente tiene un dolor crónico, que al principio es molesto, pero después de tanto estar ahí, se habitúa y ya no es tan molesto. Probablemente siga siendo molesto, pero ya no tanto, ¿no? Por habituación. Roban, estoy tomando nota de lo que estamos hablando, ¿sí? Estamos, Se pone interesante la conversación. sí, estamos dándole como un giro a una suerte como de modelo, me gusta la palabra, tetradimensional de la cualidad de los estímulos. Sí, y aquí están siendo ustedes partícipes, toda la audiencia, todos los que están escuchando esto, sé que hay alguien que está escuchando esto, del nacimiento de un modelo nuevo a punta de reflexiones. Y no, en verdad es bueno que estemos tomando esto en consideración, porque en verdad como que hay muchos absolutismos en el mundo del adiestramiento, de la etología, del bienestar animal, sobre todo, y volviendo otra vez como al episodio anterior, cuando conversamos de por qué estamos aquí, yo creo que hay mucha subjetividad y mucho valor moral integrado en el estudio y en el proceso terapéutico y de rehabilitación de perros o de entrenamiento que no necesariamente tiene nada que ver con cómo en realidad están pasando las cosas. Fíjense, aquí estamos simplemente conversando, planteándonos cosas desde cómo suceden y nos damos cuenta que ya de por sí las cosas no son ni blanco ni negro y tampoco es que nosotros somos unos investigadores hiperespecializados, científicos que sacan papers ni nada. Somos dos adiestradores, bueno, psicólogo clínico en el caso de Gustavo, que obviamente hay un background ahí un poco más especializado, pero nada más haciendo unas pequeñas reflexiones ya nos damos cuenta que las cosas no son blanco-negro, ¿no? Y que de repente no todo perro va a percibir un estímulo aversivo siempre, independientemente de por dónde venga, que capaz juega entonces un rol la intensidad, juega un rol la duración, juega un rol la percepción de ese perro, es decir, hay un montón de variables para que un perro realmente eh, se sienta dañado o realmente esté dañado o genere algún tipo de menoscabo en su bienestar. Y no necesariamente es así. Igual con las cosas placenteras. De repente un perro, para que le considere algo placentero, va a tener que ver también con estas variables. Sí, yo pongo el ejemplo a veces de como las palmadas a la altura de los cuartos traseros, como las nalgadas a los perros, ¿sí? ¿Mm? Que también es otra cosa que entra en este modelo tetradimensional de la cualidad del estímulo, donde entra la historia del sujeto, la intensidad, la duración y la naturaleza del estímulo. Porque, por ejemplo, de pronto me pueden ver a mí jugando con mis perros y de pronto las palmadas que les puedo dar, vistas desde afuera, pueden parecer como, oye, se te está pasando un poco en la mano. Pero ves en la Claro, respuesta de mi perrita cómo se alegra, cómo se energiza, cómo quiere más, claro. cómo me empieza a dar como culatazos para que le siga jugando con ella, ¿ya? Sí. Pero quizás ese mismo estímulo con esa misma intensidad en otro perro que tenga otra historia, ¿ya? Le Puede genera un ser lo miedo. suficientemente Claro. aversivo como para que o le genere un trauma o me muerda.
Claro, claro, así es. A ¿sí? mí me pasa lo mismo con Maki, es decir, si yo voy aumentando los niveles de intensidad del contacto físico, se va emocionando y piensa que entonces se va como activando para jugar. Claro, entonces yo creo que está muy bueno porque esto le agrega, o le podríamos agregar al modelo de los 4 cuadrantes de Skinner, ¿sí? Como una capa superior en donde la cualidad placentera o displacentera de los estímulos que pueden servir como reforzadores o castigos más adelante eh, depende de un filtro de la Claro, naturaleza del estímulo, propiamente la duración, la intensidad y la historia del sujeto con ese estímulo. claro, claro, así es. Entonces, bueno, ahí ya por lo menos con esto, ya igual tenemos 1 hora y 10, Gustavo, conversando de estas cosas. Ya comentamos como que cuáles eran las definiciones de cómo aprende un perro. Ya ustedes entonces más o menos entienden cómo aprende un perro y un poco más. Ahora que estuvimos en estas reflexiones, ya saben más o menos en que no necesariamente todo lo que parece ser necesariamente es, porque van a depender de un montón de variables, eh, y que no todo es blanco-negro. Entonces, hay que ver las cosas desde una perspectiva un poco más crítica, tal vez profundizar un poco y no comprar necesariamente todo lo que nos vendan en Instagram o en YouTube, sino que en verdad hay que ponerse a filtrar un poco la información y darle cabeza, analizarlo. Y está bueno, o sea, está bueno que en verdad, a pesar de que estamos en una época donde hay tanta información que caemos en desinformación, em, si ustedes tienen un pensamiento crítico y tienen como el hábito de analizar la información que están recibiendo, puede que esa cantidad de información sea beneficiosa. Entonces, eso va a depender de ustedes al final. Igual podemos aplicar una ignorancia selectiva, ¿no? Como de tanta información que hay, yo prefiero más bien quedarme con 2, 3 cosas y yo analizo esas 2, 3 cosas. Pero lo que sí es importante es que analicen y profundicen en sea poco o sea mucho la información que decidan ustedes adquirir o recibir, analícenla, es decir, profundícenla. Si lo que hacemos es puro repetir, copiar cosas y repetirlas sin profundizar en ello, entonces puede que los resultados no sean tan buenos en ese caso, ¿no? Aquí, por la muestra, un botón de este podcast. Así es, sí. Yo creo que esto también va arrojando luces a todos los que nos están escuchando de cómo va a ser la estructura, más que la estructura, como el desarrollo de los contenidos. Porque parte de lo que hablamos en el podcast anterior es, bueno, el por qué estamos aquí, porque eh, hay instancias hay instancias generadoras de conocimientos que han estado como menoscabadas en los últimos años y es la necesidad de hacer esto. Fíjense que hoy parecerá poca cosa, pero lo más probable es que por ahí el podcast, el episodio 5, 6 o 7 estemos hablando de un modelo tetradimensional para la cualidad de los estímulos. Es parte de la generación de conocimientos que estamos nosotros Sí, haciendo. claro, claro. Al Así final, que, yo creo que independiente, ojo, como les dije también en el episodio anterior, está bien los experimentos, están bien los papers, todo suma, independientemente de que estén errados o no estén errados, estén bien medidos o no estén medidos. Al final, ciencia es ciencia y se toma, se agradece, eh, porque al final, si por ejemplo están errados, ya sabemos que están errados y la manera entonces de llegar al camino correcto es sabiendo que por un lado no se va. Entonces, ojo, no estoy diciendo que todos los papers están malos, ni que el conocimiento científico, entonces, no hay cómo confiar. Es decir, todo suma y hay que apreciarlo, hay que evaluarlo, pero lo que sí es importante es que tenemos que analizar todo desde un pensamiento crítico, darle vueltas a lo que estamos viendo, a lo que estamos leyendo y pensarlo. Y de esa forma llegamos como a ciertas conclusiones tal vez un poco más claras. O por lo menos si no llegamos a conclusiones podemos llegar a preguntas. Y esas preguntas entonces eh, pueden mantenernos en una posición en donde de repente no asumimos absolutismo, que también es súper importante. Y toda esta conversación ni siquiera puede ser vista más como del aspecto filosófico, ni siquiera científico, porque no estamos haciendo pruebas, no estamos midiendo cosas, no estamos poniendo números, no estamos haciendo estadísticas, estamos simplemente conversando. Entonces, y que tal vez está como un poco más cercano a la filosofía, ese tipo como de mecánicas, de simplemente pensar, verbalizar, comentar. Y eso es un ejercicio que ustedes solos pueden hacer. Como yo no le estoy enseñando nada, simplemente le estoy poniendo un ejemplo que acaba de suceder orgánicamente en este episodio del podcast para que también eh, procedan a filtrar la información que consumen
y los que la producen también. Bueno, los que la producimos, porque estamos nosotros ahora metidos en esta de Así producir es. contenido. Así que es. bueno, Muy bien, entonces a criticar, cuestionar, deconstruir y no creer nada de lo que nos estén diciendo. sí. A desarmar Bueno, todas esas verdades. no sé si no creer, pero por lo menos Sí, analizar. podría ser como demasiado nihilista esa posición de Sí, no creer, sí, sí, exacto. Pero sí analizar. analizarlo, sí. Muy bien. Super Román, un placer haber Vale, compartido bueno. contigo esta tarde, día, noche, dependiendo de lo que nos estén escuchando. Y la semana que viene vendremos con más. Muchísimas gracias. Pueden a todos seguirnos en nuestras redes. Si están ya, pueden verlo en YouTube, en nuestro canal de Laboratorio Canino Podcast, en el caso de Instagram, @Laboratorio Canino Podcast. Si quieren escribirnos, dejen comentarios o tienen algunas ideas o quieren proponer algún tipo de conversación que podamos producir para ustedes, también nos pueden escribir al correo, que también es igual, laboratoriocaninospodcast@gmail.com. Y cualquier duda, cualquier comentario que tengan, si les gustó, denle like, suscríbanse, síganos por cualquiera de las plataformas y estaremos entonces ahí escuchando sus inquietudes, sus sugerencias o cualquier otro tipo de comentario que tengan. Lo estaremos viendo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos entonces en el próximo episodio. ¡Sí ya! Nos vemos. Chao, chao.